Bienvenidos a esta primera sesión introductoria a Python básico, en la cual vamos a hacer un breve repaso por lo que es Python y sus principales usos hoy en día, ¿vale? Python es un lenguaje que se utiliza ampliamente en multitud de sectores, para multitud de tareas y que cada vez está más demandado, tanto para automatización, que es uno de sus fuertes, como para cálculo científico o inteligencia artificial, que es donde más se está pegando ahora mismo, como para administración de sistemas, donde hay herramientas muy populares que están escritas con este lenguaje, con Python. Además, hay una gran variedad de sistemas web de backend, de los que se ejecutan en el lado del servidor, que también están escritos en Python, pero no nos adelantemos, ¿vale? Vamos a empezar por lo más básico, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación que es interpretado y que lo inventó Guido van Rossum en 1992. Si utilizamos Python o empezamos a utilizarlo extensivamente, veremos que hay múltiples formas de llamarlo y todas tienen algo diferente. Por ejemplo, tenemos por un lado Cython, Jython, hay otros cuantos más, ¿vale? Por no nombrarlos todos. Simplemente varían la implementación que tienen hecha. Por ejemplo, la implementación que nosotros utilizamos en Python está escrita en C, en el lenguaje de programación C. Y habitualmente nos referimos a ellas como Cython, ¿vale? O CPython, como queréis llamarlo. Simplemente tenéis que saber que hay varias implementaciones. La más estándar es la más habitual, que es la que está escrita en lenguaje de programación C y que está disponible en multitud de sistemas. Prácticamente tenemos Python para cualquier sistema operativo que nos queramos imaginar. Cualquiera de ellos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a empezar por algo sencillito, que es conocer un poco Python para ver cómo podemos utilizarlo sin llegar a escribir código como tal. Sí que vamos a escribir código, pero no en un fichero de texto. Vamos a conocer un poquito el intérprete y vamos a ver algunas versiones. ¿Cómo se ejecuta el intérprete de Python? Bueno, pues hay que escribir Python y ya está, ¿vale? Pero no lo voy a hacer todavía. Tenéis que saber una cosa. Hoy en día hay dos versiones de Python ampliamente utilizadas, que son las versiones 2 y las versiones 3. En concreto, las últimas creo que son la 2.8 y la 3.10. ¿Cómo podéis saber vosotros qué versión tenéis instalada en el sistema operativo? Bueno, si utilizáis Linux, con que escribáis Python-version o Python 3-version lo podréis ver, ¿vale? Fijaros, Python-version me dice que es la 2.17.16 y que la versión 3 de Python es la 3.9.8, ¿vale? Estas son las que yo tengo en MacOS. Además es una versión ya de MacOS que no es precisamente la última que salió al mercado. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, a ver, vamos a verlo acerca de este Mac, de macOS Catalina. O sea, fijaros, ya ha llovido esta versión. Nuevas versiones de Mac tienen nuevas versiones de Python. Si vosotros por algún casual tuvierais una versión anterior de Mac, si es que estuvierais utilizando macOS y quisierais tener una versión más moderna de Python, ¿cómo podéis tener vosotros esta versión más moderna de Python? Bien, sería muy sencillito de hacer, ¿vale? No nos complicamos la vida para esto ni para nada. Tendríamos que instalarlo. Lo haremos con brew install Python, ¿vale? Esto en Mac. Para Windows lo vamos a hacer a la mano y para Linux no nos vamos a molestar porque en Linux estamos seguros de que tenemos una versión de Python. Así que antes de meternos en lo que es Python, vamos a tener esto listo, ¿vale? Vamos a hacerlo en Windows ahora, porque en Mac ya hemos visto que nos viene de serie, así que no tenemos mucha complicación. En Windows, ¿cómo obtenemos la última versión de Windows? Pues a ver, nos vamos a abrir un navegador cualquiera y sé que no se ve muy bien ahora mismo. Tenéis que poner arriba en la barra de búsquedas Python Windows y os va a aparecer el enlace directo. A ver, vamos aquí a aceptar. A ver. Y el lenguaje es este que pone aquí. Python Releases for Windows. Fijaros que el enlace es python.org. Importante que lo bajéis de aquí, ¿vale? Python.org tiene las versiones oficiales de Python. Cualquier sistema operativo que esté aquí es oficial. ¿Cómo nos lo bajamos? Bueno, pues una vez que estemos en la página de descargas, le podemos aquí dar derecho a downloads, ¿vale? Windows, macOS, otras platforms. Para Windows lo queremos. Lo que hacemos es buscar la última Stable Release. Las Stable Releases
son versiones que están disponibles para su descarga y que están estudiadas para ser utilizadas ya de forma masiva. Las pre-releases, que aparecen en la otra parte, son versiones que están en pruebas. Serán las próximas versiones estables, pero aún no hemos llegado a eso. Así que nada, nos vamos a bajar las últimas estables releases. Si utilizáis Windows, deberíais bajaros casi seguro, porque no creo que tengáis ordenadores de hace 15 años, esta que pone Windows Installer de 64 bits. Ahí, Windows Installer de 64 bits, ¿vale? Nos lo bajamos. Le damos a abrir. Esperemos que se abra. Aquí. Y ya nos salta el instalador, ¿vale? Aquí tenemos el instalador. Bueno, yo le he dado directamente al siguiente. Me dice que va a hacer cambios. Estupendo. Es lo que yo espero que haga. Y le vamos a dejar que termine de instalar estas cositas. Vamos a ver cómo avanzar. Disculpad. Ahí está. Instalando Python 3.99. Ya casi está. Bueno, mientras se instala, voy a hacer un inciso. Si tenéis un ordenador con Windows 7, es decir, todo lo anterior a Windows 8, tened en cuenta que ni Python 3.9, ni 3.9.8, ni 3.9.9, ni 3.9.8 lo vais a poder utilizar, ¿vale? Tendréis que bajar. Si tenéis un ordenador con Windows 7 o anteriores, tenéis que instalar la versión 3.7.12. Esta de aquí. Solo si tenéis Windows 7 o anteriores. Hasta Windows Vista soportaría esta versión. Y si tenéis un ordenador más antiguo aún, que ya me parecería rarísimo de la vida, tendréis que buscar por aquí alguna versión que se soportase en Windows XP. Pero vamos, lo normal. Si tenéis Windows 7, o mejor dicho, si tenéis Windows Vista o Windows 7, tenéis que utilizar la versión E3812, que es la última disponible. Si tenéis algo posterior a Windows 7, es decir, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11, podéis utilizar las últimas versiones sin ningún problema. Va a funcionar. Vale. Además, hay otra distribución de Python. ¿Cuál es esa distribución de Python? Bueno, Python, antes de estar nativamente soportado en Windows, tenía una empresa que hacía los paquetes de Python para Windows que se llama ActiveState. La página es activestate.com. Si no queréis utilizar la implementación oficial, que es la de python.org, esta gente de ActiveState también nos provee una versión de Python para Windows. Es muy buena esta implementación. Está aquí. Y fijaros que viene aquí preparado el instalador, tanto para Windows como para Linux, si queréis utilizarla. Esta tiene una serie de lo que se llamarían goodies, ¿no? De añadidos y ventajas para los usuarios de Windows. Pero vamos, lo normal es que utilicemos la versión oficial, no solamente esta. Y hay una última zona donde conseguir Python, que es en la Microsoft Store. Aquí también deberíamos tenerlo. Vamos a ver. Vamos a darle aquí a buscar y buscamos aquí Python. Bueno, pues aquí lo tenéis. Si queréis instalarlo aquí también, también podéis hacerlo directamente desde Windows. Ya cada cual que instale el que quiera. Ojo, la versión de Microsoft Store y la versión de Python.org son ambas oficiales, son la misma, ¿vale? Solo que, bueno, la mayoría de desarrolladores preferimos utilizar las versiones oficiales desde la página oficial en lugar de depender de la Microsoft Store, ¿vale? No sabemos por dónde va a salir la Microsoft Store con el tiempo, así que preferimos utilizar las versiones oficiales e instalarlo. Fijaros cómo está hecho por la Python Software Foundation, es decir, es una versión oficial, está soportada, pero bueno, ya cada cual que se instale lo que quiera. Así que tengamos en cuenta estas cosas. La versión oficial, ¿de dónde la podemos conseguir? 1, desde python.org. 2, desde la Microsoft Store. La versión no oficial de ActiveState, ¿desde dónde la podemos conseguir? Únicamente desde la página oficial de ActiveState. Ambas implementaciones, tanto la de Python.org, que es la oficial, como la de ActiveState, son igualmente buenas. Podemos utilizar ambas. Y una vez que lo hayamos instalado en Windows, fijaros como aquí arriba me aparecen idle, Python 3.9 module docs, etcétera, ¿vale? Si yo le doy aquí a esto de idle, se me va a abrir una especie de su entorno aquí, esto de aquí,
¿Qué es el intérprete de Python? Yo aquí ya puedo escribir comandos de Python. Que no estoy utilizando Windows o que estoy utilizando Windows en la línea de comandos, ¿no? Puedo ejecutar Python a secas. No me lo ha registrado en el pad. Vamos a ver. No me lo ha registrado en el pad. Debería haberme registrado en el pad. No está bueno. Si ejecutamos Python también nos vamos a ir a esta parte de aquí. Aquí es donde vamos a escribir comandos, ¿vale? Esto aquí es el intérprete de Python. Y ahora haremos un pequeño inciso para hablar de lo que es un intérprete. Que no estamos en Windows, que estamos en Mac, que estamos en Linux, pues no pasa nada. En nuestra consolita, que es lo que yo voy a utilizar principalmente, escribimos Python. Estas sesiones están orientadas a Python 3. ¿Cambian muchas cosas respecto a Python 2. Lo que sea? Sí, bastantes. Al principio no cambiaron muchas, pero ahora sí que han cambiado. Así que yo os recomiendo encarecidamente de que utilicemos siempre Python 3 escribiendo Python 3. En cualquier momento, fijaros, Python 3.9, ahí se ve más o menos, sé que no se ve muy bien. No sé si puedo hacer aquí un poquito de zoom para que se vea mejor. Pues sí. A ver. Pues no. Me parecía que sí, pero no. Bueno, aquí pone Python 3.9.9, es la que yo he instalado. En el Mac también tengo esta versión. Si ejecuto Python 3, también me meto en el entorno. Fijaros que me dice en Python 3.9.8, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer va a ser con Python 3, principalmente. Y al ejecutar Python 3 o al ejecutar idle aquí arriba en Windows, nos ha abierto lo que se llama el intérprete de Python. El intérprete de Python es un sitio donde yo puedo enviarle comandos y se van a ejecutar en ese momento. Comandos muy sencillos, por ejemplo, una suma, 2 más 2, y me pone que son 4. Print, hola, que esto ya es una función de Python, ¿vale? Y me escribe algo. Yo estoy escribiendo cosas que soporta Python. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí podemos probar cosas, pero no vamos a utilizar esto para hacer programas grandes, ¿vale? Porque en el momento que utilicemos esto para hacer programas grandes, se nos va a ir un poquito de la mano. Y aquí bueno, es muy incómodo trabajar con esto, pero sí que vamos a hacer muchas pruebas, por ejemplo, hoy. Y ya os he dicho varias veces que esto es un intérprete. ¿Y qué es un intérprete, verdad? Es un... ¿Qué diferencias hay entre un intérprete y un compilador? ¿Y por qué existen los intérpretes? Bueno, vamos a decir que Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir que un lenguaje es interpretado? Un lenguaje interpretado quiere decir que no se ejecuta directamente en mi procesador, sino que una herramienta que se llama intérprete, aquí tenéis uno, ejecuta mi código paso a paso. ¿Cuál es la diferencia entre un programa compilado, por ejemplo en C, a uno interpretado, por ejemplo Python o Perl o otros muchos que hay? La diferencia sobre todo es la velocidad de ejecución. Un lenguaje compilado se traduce a código máquina, una secuencia de unos y ceros que nuestro ordenador ejecuta directamente. El propio procesador es capaz de ejecutar, no necesita ninguna ayuda. Mientras que un lenguaje interpretado no. Un lenguaje interpretado necesita un programita auxiliar que se llama intérprete. Y ese intérprete es el que va a ir leyendo todas las órdenes de nuestro programa y las va a ir ejecutando de forma más o menos secuencial. Los intérpretes o los lenguajes interpretados son bastante más lentos que los lenguajes compilados, pero nos aportan alguna que otra ventaja, y ventajas bastante importantes además. ¿Qué ventajas son esas? Es más fácil de depurar lo que está pasando, es más sencillo de diagnosticar lo que está pasando y además nos permiten que nuestros programas habitualmente, que no siempre, se ejecuten en una mayor variedad de máquinas. No es raro que escribamos un código en Python y que ese código en Python lo podamos ejecutar en Solaris, en ICE, en HPUX, en Windows, en Linux, en Android, en bueno, una pletora de sistemas operativos increíbles. El único requisito es que el programa o la máquina destino donde yo vaya a ejecutar mi programa escrito con Python tenga un intérprete de Python. ¿Y ese intérprete de Python cuál es? El propio Python en sí mismo. Dicho de otra forma, para ejecutar un programa escrito en Python, habitualmente necesito un intérprete de Python. Habitualmente ese intérprete de Python es que tenga Python instalado en la máquina destino. Aquí en Mac yo puedo ejecutar la versión 3 y la versión 2. Porque tengo un intérprete instalado. Ahora yo me voy aquí a Windows también y da la casualidad de que aquí también tengo un intérprete instalado. Y si me voy a
a Linux. Pues en Linux igual, voy a meterme en un servidor para que veamos que también tengo un intérprete de Linux instalado, ¿vale? Perdonad, un intérprete de Python, un intérprete de Linux. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Vamos a ampliar aquí un poquito. SSH 185, 142, 62.4, ¿vale? Nos vamos a meter aquí. Y como tengo muy mala memoria y no sé las claves de memoria, voy a usar un gestor de contraseñas para poder entrar. Vamos a ver. Aquí. ¿Vale? Una M-A, ¿vale? No os engaño, se llama Linux. Esta máquina es un kernel Linux, GNU Linux, lo podéis ver aquí. Y si ejecuto Python, bueno, pues aquí tengo Python. Fijaros lo que me dice, Python 2.7.10. Esta versión es bastante viejilla, ¿vale? De hecho, si yo pongo Python 3, tengo una versión 3.3.6 de Python. Es viejilla. Entonces, aquí también tengo mi intérprete de Python. Lo tengo en Mac, lo puedo tener en FreeBSD, lo puedo tener en Solaris, lo tengo ya en Windows. Así que en cualquier parte donde yo tenga un intérprete de Python, voy a poder ejecutar mi código con Python, lo cual es realmente maravilloso. Porque código que escribo para un sitio, código que voy a poder ejecutar en otros, ¿vale? No siempre es así porque cada sistema operativo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría de las veces sí que lo va a ser. Y sobre todo para lo que nosotros vamos a hacer, que no nos vamos a complicar especialmente en la vida. Entonces, retomando, ¿un intérprete qué es? Un intérprete es un programa que coge una secuencia de comandos y las ejecuta en mi ordenador. ¿Un lenguaje compilado qué es? Bueno, un lenguaje compilado es una secuencia de unos y ceros que no se ejecuta en mi ordenador, propiamente dicho, sino se ejecuta directamente en el procesador, ¿vale? Por eso son más rápidos, porque ya están traducidos a código máquina. Python, ¿qué es? Interpretado. ¿Por qué? Porque necesitamos un intérprete. Ese intérprete es la propia instalación de Python. Si no tengo Python en mi máquina, no puedo ejecutar nada que esté escrito con Python. Los ficheros .py, típicamente .py, ¿vale? Y aquí está el intérprete. Un intérprete yo le puedo mandar órdenes. Le he puesto 2 más 2, print hola, 5 por 5, pero los intérpretes no soportan cualquier cosa que yo quiera decirles. Yo le digo hola intérprete, me va a decir que, oye, vale, estupendo, aquí pone syntax error, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Los intérpretes de un lenguaje solamente soportan órdenes que soporte ese lenguaje. Un intérprete no puede recibir cualquier tipo de datos, porque eso no está bien. No vamos a hacer mucha decisión en eso, en eso ahora mismo. Así que bueno, vamos a meternos en el intérprete, que estamos dentro. Vamos a hacer operaciones básicas, 2 más 2, 4 por 4 o una de Python, print hola. Y cuando nos cansemos de trabajar con el intérprete, ¿cómo salimos de este intérprete? Pues, a ver, si pongo, lo más normal sería poner exit, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se puede salir del intérprete poniendo exit a secas. Para salir de este intérprete, para cerrar la sesión, tenemos que escribir o bien exit, así, me salgo, o bien pulso la secuencia control D. Ambas. Cojo Windows también, ¿vale? Aquí mismo. Si pongo exit me dice lo mismo, que tengo que utilizar exit, me dice que si quiero cerrar, le digo que no, o control D. Y en cualquier caso, abandonamos la ejecución del intérprete de Python. Bien, eso es lo primordial que tenemos que saber. ¿Cómo entramos en el intérprete de Python? Lo recordamos de nuevo. Si ejecutamos Python a secas, entramos habitualmente en el intérprete de la versión 2 de Python. Versión que, aunque está ampliamente extendida, ya está en desuso. De hecho, si ejecuto Python a secas, fijaros lo que me dice al principio. Python 2.7 no está recomendado. Y bueno, en mi caso que es Mac, me dice, esta versión está incluida en MacOS para compatibilidad con software viejo. Las futuras versiones de macOS ya no van a incluir la versión de Python 2.7. Y además, es que nos lo dice, además es recomendable que transicionéis, que hagáis la transición perdón, a Python 3. Bueno, pues voy a hacerle caso, le pongo exit y quiero meterme en Python 3. ¿Cómo entro en el intérprete de Python 3? Bueno, pues tan sencillo como poner Python 3. ¿Vale? Así. Y ya estoy dentro. ¿Que he terminado de trabajar con Python 3? Pues pongo quit o pulso control D y he acabado. ¿Cómo sé qué versiones de Python tiene mi sistema operativo? Bueno, si es Windows es muy sencillo porque los tenéis en el menú inicio. Pero cuando no es Windows, ¿cómo lo podemos saber? La forma más sencilla de ver
qué intérpretes de Python tenemos en un sistema tipo Unix es ejecutar esta secuencia de comandos. ls-l /bin /python asterisco. Y si nos pone que nada, ponemos /usr /bin /python asterisco. Ahí, hace demasiado grande. Voy a ponerle sin el "-l" para que no salga tan grande, que no quería hacerlo yo tan grande, con -1. Vale, ahí tengo un montón de cosas, ¿vale? Fijémonos en una cosa, si vais a utilizar Linux o Mac, fijaros que pone Python 2 y Python 2.7. Habitualmente, si solamente pone Python 2.7, Python 2 siempre va a ser Python 2.7. Si aquí pusiera Python 2.7 y Python 2.8, habitualmente Python 2 siempre será la versión mayor. Si la última versión es la 8, la última será, Python 2 será el equivalente a Python 2.8. Y en este caso, bueno, pues Python 3, ahí está, ¿vale? Que no sé si tengo Python o no lo tengo. Dos formas también de saber si en mi sistema operativo tengo Python. Aparte de esta que ya habéis visto, si ponéis which Python o which Python 3, os va a decir qué versión de Python estáis utilizando. Y fijaros que en mi caso, yo estoy siendo un poquillo tramposo porque no estoy utilizando la versión de USR bin de Python 3, sino que estoy utilizando una versión que me he instalado yo con Brew, ¿vale? No estoy utilizando la oficial del sistema operativo. Yo me hice en su momento un Brew install Python 3, ¿vale? Para tener la última versión. ¿Hay diferencias? Bueno, no muchas, pero las hay. La versión que viene con Mac OS es la 3.8.2 y la que yo estoy utilizando es la 3.9.8, ¿eh? Fijaros, es un poquillo de trampa lo que estoy haciendo yo aquí. Pero vamos, que lo que vamos a hacer es compatible desde la 3.7 hacia adelante, incluso hacia atrás también seguramente algunas versiones también. Más cosas que quiero decir. ¿El código es compatible entre las versiones 2 y 3 de Python? En su mayoría, lo hecho para la versión 2 de Python va a funcionar con la versión 3, ¿vale? Con pequeñitos cambios si hubiera que hacerlo, pero para atrás no nos va a pasar lo mismo. Lo que hagamos para Python 3 difícilmente se va a poder ejecutar con Python 2, ¿vale? Es decir, Python es un lenguaje que intenta mantener con la compatibilidad hacia adelante, de las versiones actuales con las futuras, pero no mantiene la compatibilidad hacia atrás. O lo que es lo mismo, las versiones modernas no tienen por qué soportar las versiones viejas, ¿vale? Tengamos cuidado con esto. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo cambian las cosas, ¿vale? Voy a ejecutar Python 2 y voy a poner print hola mundo, el intérprete de Python, y funciona perfectamente. Print hola mundo, Python 2, estupendo. Voy a hacer lo mismo con Python 3. Print hola mundo. ¡Pum! Y este ya no me está funcionando. Fijaros cómo cambia la cosa. Para que veáis, aquí arriba la versión 2 de Python, print comillas hola mundo comillas, sin problema. La versión 3, disculpad, no lo soportaría, ¿vale? Porque en la versión 3, bueno, pues hay que meterlo todo entre comillas, ¿vale? Son cosillas curiosas. Vamos a seguir un poquito con nuestra pequeña introducción a Python, porque hemos dicho, bueno, es que Python soporta un montón de cosas. Tenemos las versiones 2.7, las versiones 3, es un intérprete. Pero, ¿qué más os puede contar Víctor de Python? Bien, os puedo contar algunas cosillas. Python, como os he comentado, es un lenguaje de programación del tipo scripting, ¿vale? Es interpretado, pero tiene además, con el tiempo, fue desarrollando unas características que lo hacen especialmente interesante. ¿Qué características son esas? Bueno, pues las que casi todos los programadores buscan hoy en día, es que es orientado a objetos. Pero no solo eso, es que podemos programar en Python de forma secuencial o de forma orientada a objetos, como nosotros prefiramos. Cuando hacemos un pequeño programita, un script, que es lo que muchas veces decimos, en lugar de decir programas, muchas veces decimos script en Python, no nos queremos complicar en exceso la vida. Y hacemos la programación secuencial. ¿Cuál es la diferencia entre la programación secuencial y la programación orientada a objetos? Bueno, la programación secuencial o la declarativa simplemente es que vomitamos el código. Voy a poneros un ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo de Python. Vamos a llamarlo test.py.
bueno, vamos a llamarlo hola.py mejor, y yo voy a poner print hola para mostrar el mensaje hola, print adiós, x vale 5, print x vale, comillas, más x. Esto lo que hace es imprimir el mensaje hola, luego el mensaje adiós y luego imprimir en pantalla x vale 5, ¿vale? Y ya veremos cómo declaramos esto. Esto es una programación declarativa. Yo estoy vomitando todo el código tal cual. Si yo quiero ejecutar mi código, ahora tengo que poner aquí Python 3 seguido de hola.py. Vaya, 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 eso nos va a llevar al segundo punto. Esto me ha fallado, pero ¿cómo me ha podido fallar, verdad? ¿Cómo me ha podido fallar esto? Bueno, pues me ha fallado por una sencilla razón, que es la que os voy a contar luego. Ejecutamos de nuevo Python hola3.py y ahora pone hola, adiós, x vale 5. Vale. Si muestro el código, cat hola.py, es un código muy sencillito, ¿vale? Es hola, adiós, x, esto es una variable. Todo el código vomitado de golpe. A mí no hay nada que en Python me obligue a utilizar clases, ni utilizar objetos, ni utilizar otras cosas que, por ejemplo, Java nos impone, ¿no? Java nos impone a tener una clase dentro de un public static void main, con una declaración, etcétera. No, Python va por libre. Es muy similar a PHP o a JavaScript, no nos imponen una forma de programar. Si queremos hacerlo con objetos, vale, que no, pues vale también. Es nuestra decisión. ¿Podemos hacer esto mismo orientado a objetos? Sí, pero a ver, para algo tan sencillo no lo vamos a hacer. Voy a hacerlo de forma orientada a objetos para que lo veamos. No queremos saber ahora mismo la sintaxis, simplemente queremos ver que existen los conceptos que explicamos en Introducción a la Programación, se aplican también a Python, al igual que se aplican en otros lenguajes. Esto es una programación, como se suele decir, vomitiva. Escribo todo el código y me olvido. ¿Que lo quiero hacer orientado a objetos? Bueno, pues orientado a objetos sería utilizando clases, por ejemplo, class mi clase. Dentro de las clases tenemos que tener métodos o funciones, suma, self, a, b, y dentro de las funciones tenemos que tener, pues, que hagan algo. Y luego ya, después de la clase, tendría que tener mi código, datos es igual a mi clase, print datos.suma 2,2, etcétera, ¿vale? Fijaros que tengo la palabra reservada class mi clase, dentro tengo una función o un método que se llamaría suma, etcétera. No nos vamos a meter en esto todavía, ni mucho menos, simplemente que nos vaya sonando, ¿vale? Que Python tiene dos paradigmas de programación. Podemos hacer programación declarativa de toda la vida, podemos hacer programación orientada a objetos, porque soporta objetos. Python 3, objetos.py, ¿vale? 4. Fijaros que al final lo que he hecho ha sido dar un montón de vueltas para poner un 4 en pantalla, ¿vale? Para cosas simples no usamos programación orientada a objetos. Y también soporta otras cosas que esto ya directamente no os voy a mostrar el ejemplo ahora. Y es que también soporta lo que se denomina herencia y herencia múltiple. Unas clases heredan de otras clases. No nos vamos a meter en esto, ¿vale? Vamos a tener únicamente el concepto. Python soporta programación procedural y programación orientada a objetos. Nos vamos a quedar con eso, únicamente por ahora. Más cosas que hay que saber de Python, así en plan introductorio, importante. Vamos a hablar de unos conceptos que se aplican no solamente a Python, sino a otros muchos lenguajes de programación, que es el tipado dinámico versus el tipado estático. Lo primero, ¿qué leche es eso del tipado? Bueno, en prácticamente todos los lenguajes de programación trabajamos con datos. Esos datos tienen que ser de un tipo. ¿Y de qué tipo son los datos? Bueno, pues los datos pueden ser de tipo numérico, valores negativos y positivos enteros sin parte decimal, ¿vale? 1, 2, 3, menos 5, menos 6, menos 7. Pueden ser flotantes, que son los mismos que antes, pero con partes decimales, menos 1,1, 6,3, etc. Pueden ser también cadenas de texto. Una cadena de texto es un tipo de dato, un tipo de dato es tipo string, ¿vale? Una cadena de texto es cuando yo pongo algo entre comillas, entre literales, que es como se denominan muchas veces estas cosas. Bueno, pues ese hola es un tipo de dato de tipo texto, ¿vale? Y esos son los tipos de datos. Y eso nos lleva a que hay lenguajes que soportan estos tipos de datos, que hay muchos más que no hemos mencionado todavía, y los implementan de dos formas, o dinámicamente o estáticamente.
Vale, estupendo, Víctor. Tipos de datos dinámicos estáticos. ¿Qué leche es eso, un tipo de datos dinámico o un tipo de dato estático? El concepto es muy sencillo. Sin que yo le diga a mi lenguaje de programación qué tipo de dato es, el lenguaje de programación va a determinarlo automáticamente. Me explico. Voy a abrir aquí un editor y vamos a escribir algo bastante sencillo. Vamos a poner A es igual a 5, B es igual a hola, C es igual a 2.2. Un lenguaje de datos, perdón, un lenguaje de programación que soporte tipado dinámico, como es Python, cuando yo cree una variable, determinará automáticamente su tipo según el valor al que yo le asigne. Vale, súper teórico todo, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo un poquito más práctico. A es igual a 5, la variable A es de tipo integer. ¿Por qué es de tipo integer? Porque es un valor entero. ¿Por qué sabe que es un valor entero? Pues porque se ha encontrado aquí un número, y como se ha encontrado un número y resulta que ese número no está metido entre comillas y que no tiene un puntito, pues por narices tiene que ser un entero. Luego sigue y dice que tenemos la variable b, que se llama hola. ¿Y qué pasa? Bueno, pues me dice, determina automáticamente que es de tipo string, perdón, que es de tipo string. ¿Y por qué sabe que es de tipo string? Bueno, pues porque ve aquí unas comillas, luego ve que hay una serie de texto y luego ve otras comillas. Así que por eso determina que es de tipo string. Y luego sigue para adelante y determina que esto es un float, un flotante. ¿Y por qué lo determina? Bueno, pues porque ve este numerito de aquí y dice, anda, tengo una parte decimal, tengo un punto 2, pues esto tiene que ser un flotante. Y esto es el tipado dinámico. Esto, el compilador, el intérprete en este caso, sin que yo le haya dicho si es un entero, si es una cadena o si es un flotante, automáticamente lo va a determinar, a diferencia de otros lenguajes que tienen el tipado estático, como por ejemplo C o Java. En C tendremos que ser mucho más explícitos. Int A, char pointer B es igual a hola, float C es igual a 2.2. Fijaros la diferencia. Esto es un tipado estático. ¿Por qué es un tipado estático? Porque el compilador no adivina automáticamente el tipo de dato, sino que yo como programador estoy obligado a indicárselo previamente. Similar a Java, ¿eh? De hecho, eso que he puesto ahí funciona en Java, excepto el segundo. En Java sería igual. Int A es igual a 5, string B es igual a hola, float C es igual a 2.2F. ¿Vale? Estos son lenguajes con tipado estático. Son tipado estático porque el compilador no sabe qué lenguaje, qué tipo de dato tengo yo por detrás. Yo tengo que decirle que es un entero, aquí, que es una secuencia de caracteres, un string, aquí, o que es un flotante, aquí y aquí. En Python no pasa nada. En Python pongo A igual 5, el intérprete lo sabe. Perdón, el intérprete lo sabe. ¿Podemos verificar esto un poquito? ¿Podemos jugar un poquito con esto? Por supuesto. Vamos a utilizar Python 3 de nuevo y voy a ponerle A es igual a 5. Y luego voy a escribir esta orden, type A. Y fijaros lo que me pone. Class int. B es igual a hola. Type hola. He metido la pata, type B, perdón. Y me dice que es una string. C es igual a 2.2. Type C. Y me dice que es un flotante, ¿veis? Hace lo que se llama una injerencia de tipos. Automáticamente determina qué es una variable o qué tipo de datos tiene una variable según su valor. Y dicho esto, ¿qué es una variable? ¿Qué es una variable, verdad? Que yo estoy hablando de variables, pero no hemos hablado de las variables. Bueno, las variables son una forma de darle un nombre a un valor. En lugar de acordarnos de 2,2, nos acordamos de la letra C. ¿Por qué? Porque para los humanos, imaginaros que estamos trabajando con este valor. ¿Eh? Venga, ¿quién es capaz de repetir ese número de aquí a 5 minutos? ¿Quién se puede acordar de ese número? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues en lugar de acordarme de este pedazo de número, a este número yo le asigno un nombre. ¿Y qué nombre le he dado a ese número? A.
Así que cuando yo diga A, me estoy refiriendo al valor este de aquí. Print A, ahí lo tenéis, type A, es de tipo entero. Y esto es una variable. Una variable hace referencia a una zona de la memoria del ordenador. En esa zona de la memoria del ordenador guardamos un valor, que en este caso es aquí. ¿Y para qué lo guardamos? Bueno, pues para utilizarlo después. Lo utilizamos o bien para simplificarnos la vida y no tener que acordarnos de este pedazo, de este pedazo de número de aquí, o bien porque luego queremos ir cambiando. Luego queremos guardar ese numerito por ahí para alguna razón y luego podemos irlo cambiando. Así igual a +1, ya sabemos que esto aún no lo hemos visto, pero si hago un print A, automáticamente, antes terminaba en 71, ahora termina en 72. Y yo no me he tenido que acordar de este número, ni mucho menos. No, yo simplemente le he dicho que A, el valor de la variable A es igual a A+1. Sé que no estamos en una sesión de introducción a la programación y que casi todos y todas vais a saber ya lo que son las variables. Pero está bien recordarlo, ¿vale? Las variables son eso, son una forma humana de llamar a las cosas que tenemos en la memoria del ordenador con un nombre humano para que yo me acuerde de ellas posteriormente. Así que tengámoslo en cuenta. Y después de hacer esta pequeña introducción al tipado dinámico versus el tipado estático, tenemos que hablar de más tipados todavía. Madre mía, ¿verdad? Vaya paliza esto de Python al principio. Esto que estamos comentando, insisto, vamos a machacarlo mucho, es común a muchos lenguajes de programación. Ya sabemos lo que es el tipado dinámico versus el estático. El dinámico, el compilador o el intérprete determina el tipo de dato según su valor. El estático no, el estático, el compilador es tonto y nosotros tenemos que decirle qué tipo de dato vamos a almacenar, que luego ya veremos los tipos de datos. Pero hay otros tipos de tipado más, que son complementarios, no suplementarios. Son el tipado fuerte versus el tipado débil. Tipado fuerte y tipado débil. ¿Qué es esto del tipado fuerte versus el tipado débil? Bueno, también es muy fácil de entender. El tipado fuerte dice que solamente podemos sumar manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Así de sencillo. Dicho de otra forma aplicado a programación. Si tenemos un número entero, solamente podremos realizar operaciones con números enteros. Si tenemos una cadena de texto, solo podremos realizar operaciones con cadenas de texto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que yo no puedo sumar un número y una cadena. Y el tipado débil, bueno, pues el tipado débil, por ejemplo, en JavaScript podemos sumar peras con manzanas. Podemos sumar cadenas con números. Vamos a ver cómo en Python no nos deja hacer esto. Python es un lenguaje de tipado dinámico y fuerte, ¿vale? También llamado dinámico y fuertemente tipado. Vamos a probarlo. Ya veréis. Python 3. Tengo aquí mi variable A con un número que es el 5. ¿Y de qué tipo es? Es de tipo int. Aquí lo tenéis. Tengo mi variable de tipo B que se va a llamar hola. Y si yo le digo tipo B, ¿qué me dice? Que es de clase string. Bueno, pues ahora yo quiero quiero sumar A más B. ¿Y qué me dice? Que dónde voy, porque no puedo utilizar el operador de suma de un entero, A es un entero, y una cadena, porque B es una cadena. Si yo quisiera sumar las dos cosas, tendría que utilizar dos variables del mismo tipo, A es igual a 5, B es igual a 1, por ejemplo, A más B, 6, o bien realizar una conversión de tipos. A es igual a 5, B es igual a hola, y tendría que hacer un str A más B. Esta función de aquí, tan curiosa, es una conversión de tipos. Básicamente la función str lo que hace es convertir un valor de tipo numérico a un valor de tipo string, ¿vale? No nos vamos a meter mucho con esto todavía. Esto es un lenguaje de tipado fuerte. JavaScript, por ejemplo, no. JavaScript es de tipado débil. Vais a verlo. Voy a editar un fichero que se llama suma.js, JavaScript, y vamos a hacer es igual a 5, b es igual a hola. Fijaros que el lenguaje prácticamente es el mismo, no cambia nada. Y vamos a hacer aquí console.log a más b. Algo así, console.log lo que hace es mostrar un mensaje en pantalla. Y voy a ejecutarlo. Voy a ejecutar este fichero de JavaScript con suma.js aquí. Y fijaros, 5, hola, no se me queja. ¿Vale? JavaScript es un lenguaje de tipado débil.
¿Por qué digo que es el tipado débil? Porque me permite sumar valores enteros con cadenas de texto. Esto en Python, vuelvo a hacerlo, A es igual a 5, B es igual a hola, A más B me dice que dónde voy, que eso no se puede hacer, ¿vale? Este es el tipado débil versus el tipado fuerte. El tipado fuerte nos dice que solamente podemos operar con datos similares o con tipos de datos similares. El tipado débil nos dice que podemos hacer lo que nos dé la real gana. Y muchas veces esto lleva lugar a problemas bastante grandes, ¿vale? Tenemos cuidado con todo esto. Breve introducción que hemos hecho a Python. Como yo os he soltado mucho a la chapa, vamos a hacer un pequeño descanso. No hemos terminado la sesión, vamos a hacer un descanso de ver lo que es Python y vamos a ver el uso real de Python, ¿no? ¿Dónde se utiliza Python? Principalmente. Bueno, pues se utiliza en 40.000 cosas distintas, imaginables e inimaginables. Por ejemplo, lo utilizamos muchísimo a la hora de automatizar tareas. ¿Qué quiere decir esto de automatizar tareas a nivel de administración de sistemas? Bueno, pues quiere decir que yo puedo hacerme un programa que me busque ficheros temporales creados hace más de un mes y que me los elimine. Lo puedo hacer en Python fácilmente. También me puedo hacer script de gestión. ¿Qué es esto de un script de gestión? Me puedo hacer un pequeño programita en Python cuyo objetivo sea crear usuarios en el sistema operativo de una forma más amena. Pero Python no solamente se utiliza mucho para administrar sistemas y hacernos estas herramientas, sino que también se utiliza para grandes tareas de automatización. De hecho, dos de los programas más populares de DevOps o de automatización de tareas están escritos en Python. ¿Cuáles son estos dos programas que os comento que están tan ampliamente utilizados y que están escritos además en Python? Pues mirad, el primero de ellos, mi favorito, lo utilizo mucho en sistemas, se llama Ansible. La página es ansible.com. Esto nos permite automatizar un montón de, de tareas. Pertenece hoy en día a Red Hat. Y Ansible está escrito en Python. Aunque no lo veamos por aquí, está escrito en Python. Ansible funciona a través de una cosita que se llaman playbooks. Aquí. Y bueno, cuando se ejecuta hace 40.000 historias, ¿vale? Ansible es uno de los grandes proyectos escritos en Python. Hay otro proyecto que también se utiliza mucho, también está escrito en Python y también sirve para automatización de tareas, que de hecho es competencia de Ansible. Se llama SaltStack, este de aquí. La página es saltproject.io, ¿vale? Bueno, pues este también está escrito en Python y es como la competencia de Ansible. Salt sería como la competencia de Ansible. ¿Y se utiliza para hacer muchas cosas más Python? Pues por supuesto que sí. Por ejemplo, podemos hacer también interfaces de usuario con Ansible. Perdón, con Ansible no, con Python. ¿Qué librerías deberíamos conocer, por lo menos de oídas, para hacer interfaces de usuario en Python? Pues la primera de ellas sería PyGTK o PyGTK. Esta se escribe así, PyGTK, ¿vale? Y nos permite crear librerías, nos permite crear interfaces gráficas de ese estilo. Si nos vamos a la definición de Wikipedia, con muy poquito código nos permite crear ventanitas o hacer juegos completos. Fijaros qué código más pequeñito tenemos aquí y esto es el juego del 15, que consiste en una ventana y botones que cambian su posición según se pinchan. Básicamente, cuando hacemos clic en una parte, el botón se nos va a otra parte. ¿Qué cosas hay escritas con PyGTK? Pues todas estas aquí. Anaconda, que es un instalador. BitTorrent. Sí, BitTorrent utiliza mucho Python y está escrito utilizando la librería gráfica PyGTK. Y hay otras famosillas. Genome Sudoku, parte del Gedit, que es un editor de textos como Notepad para Genome en Linux. Hay partes de Gimp, que es como la competencia abierta de Photoshop, que también utiliza Python. Vamos, hay bastantes, hay muchísimos. ¿Solamente tenemos PyGTK para hacer entornos de usuario? No, definitivamente no. Hay otro más, que es PyQt. Se escribe así, PyQt. Y también sirve para lo mismo, sirve para hacer ventanas. Aquí tenéis algunas demos.
Esto de aquí es el PQT Designer, que es un editor visual, ¿no? Para que vosotros lo hagáis de forma visual y esto ya os genera el código. Pues con PyQt lo mismo. La página oficial de PyQt es esta de aquí, de Riverbank Computing, y la documentación está aquí. No, ¿dónde está la documentación? Estaba por aquí la documentación. Aquí, en software, PyQt6 Documentation. Incidiendo, tanto PyGTK como PyQt o PyQt son bindings, o lo que es lo mismo, utilizan una librería escrita en otro lenguaje por debajo. PyGTK utiliza GTK. ¿Vale? GTK es una librería genérica para hacer interfaces de usuario en otros lenguajes. Hay decenas, literalmente, de programas escritos en GTK. PyQt, ¿cuál es la que utiliza por debajo? Bueno, pues PyQt utiliza Qt, que es otra librería por debajo para hacer interfaces de usuario. Grandes exponentes son GNOME en Linux, KDE en Linux también, o en FreeBSD, como queráis. Pero Python no se queda únicamente ahí. Python es más versátil. No solamente tenemos PyGTK o PyQt, tenemos también WXPython. Esta es otra librería más para hacer interfaces de usuario. Aquí la tenéis. Hay más para hacer interfaces de usuario. De hecho, WXPython es quizás una de las más sencillas que haya para hacerlo, ¿vale? Si queréis hacer una aplicación así gráfica y tal. Tiene muy buena documentación, os permite hacer un montón de cosas, pero tampoco es la última. Hoy en día, y no sé hasta cuándo, la que más se usa no son ni PyGTK, ni PyQt, ni WXPython. Es una que se llama TK-Inter. Esta, TK-Inter. Python Interface TK. Y es una especie de conector entre, y es una especie de conector entre Python y otra cosilla que se llama TK, ¿vale? TK es una herramienta para hacer interfaces de usuario cuyo origen no es Python, sino otro lenguaje que se llama TCL, ¿vale? Tendréis que conocerla también. TK-Inter está documentada oficialmente en la página de Python. Fijaros, vamos a ver. Aquí arriba lo tenéis, TK-Inter, Python Interface to TCL-TK. Está aquí arriba en python.org. Si os dais cuenta, es la documentación oficial. Y bueno, aquí en esta parte tenéis algunos ejemplitos, ¿vale? Un hola mundo, los conceptos, etc. Yo, si fuera vosotros, empezaría por aprender TK-Inter. ¿Y ya hemos terminado? Pues no, vamos a poner más ejemplos porque es que Python se utiliza en un montón de cosas. Ya hemos visto que se puede utilizar para automatizar sistemas, para hacer interfaces de escritorio, pero es que con Python podemos hacer todavía muchas más cosas. Donde más estoy viéndolo últimamente es a la hora de desarrollar sistemas de backend. Sí, de backend. Dos grandísimos exponentes. Tenemos que conocerlos los dos. Si nos vamos a dedicar a escribir código de backend, tenemos que conocer dos librerías de Python que se utilizan en todo el mundo prácticamente. La primera de ellas, Django. Se escribe así. Esta, posiblemente la más utilizada. Es un framework. ¿Que no me creéis? Bueno, pues si no me creéis que Django es de las más utilizadas porque no habéis oído hablar de ellas nunca, vamos a abrirnos una página web que se llama buildwithdjango.com para que veamos lo que se ha escrito con Django. Bueno, pues aquí tenemos todo esto, está escrito en Python utilizando Django. Mocken, Waterwise, Recordwise, Octopus Energy, Wildlands, que es una especie de juego. Clubhouse, ¿quién no conoce Clubhouse, verdad? Yo lo conocí hace poco, pero toda la chavalería del mundo lo conoce. Los críos de 13 a 18 años, todo el mundo conoce Clubhouse. Escrito con Django el backend. Hay cientos de proyectos escritos con Django. Django es un must, debo conocerlo si quiero dedicarme a esto. Pero, por supuesto, tiene una competencia y la competencia es muy feroz. La competencia directa de Django sería Flask. Esta es la página, se llama Flask, se escribe así, la página es flask.paletteprojects.com. Aquí tenemos
es similar, a mí me gusta mucho Flask porque es muy simple y a mí las cosas simples me gustan mucho. Está muy bien documentado y bueno, ¿Flask tiene la misma base de usuarios que Python? Perdona, que Django. Pues sí, Flask se utiliza en plan bestia, al igual que se utiliza Django. ¿Qué cosas se han hecho con Flask que podamos mencionar? ¿Os suena Pinterest? Flask. ¿Os suena Twilio? Flask. Pero no solamente son Pinterest o Twilio, es que las cosas que se utilizan, las cosas que no se han hecho con Flask van bastante más allá. Por ejemplo, vamos a buscar sitios populares hechos con Flask. ¿Os suena Netflix? Pues tiene muchas cosas escritas con Flask. ¿Os suena Reddit? También tiene muchas cosas hechas con Flask. Y Airbnb, ¿verdad? Para reservar, pues también tiene muchas cosas hechas con Flask. Pero también están Lyft, Patreon, que hoy está muy de moda para patrocinar a creadores. Fijaros que tanto Django como con Flask pueden no ser muy populares entre la gente, pero entre los desarrolladores que utilizan Python son un must, son algo que se debe saber y que software complejísimo y enorme está escrito con ellos y está escrito en Python, por mucho que sea un lenguaje interpretado. Y evidentemente cuando yo hago una aplicación web tengo que poder acceder a datos, ¿no? Tengo que poder acceder a bases de datos. Bueno, no es ningún problema en Python. En Python prácticamente todas las bases de datos conocidas están soportadas. Están soportadas. Por ejemplo, si queremos utilizar una base de datos PostgreSQL, tenemos dos opciones muy comunes, que son Scicopy, os lo voy a escribir aquí para que lo veáis, se escribe así, Scicopy, para acceder a bases de datos MySQL. Aquí, de hecho, podemos pinchar en la versión 3. Está muy bien documentado todo, os dice cómo instalarlo, cómo utilizarlo para acceder a bases de datos MySQL, perdonad, PostgreSQL. O tenemos otra opción más, tenemos PyGresQL, que es pygresql.org. Aquí, se escribe así, PyGresQL. ¿Vale? Y lo mismo, también me sirve para acceder a base de datos con PostgreSQL. Pero que en lugar de Postgre yo soy más partidario de MySQL, no pasa nada. Buscamos MySQL, connector, Python y el primer enlace es el conector para Python de MySQL. Aquí está. Pues nada, con MySQL también podemos utilizarlo sin ningún problema. De hecho, aquí tenemos un montón de ejemplos para hacerlo. Que no me gusta MySQL porque es de Oracle y yo soy más de la versión open source como el aquí presente suscribe. Pues nada, busco MariaDB Python Connector. MariaDB es un fork de MySQL hecha por el autor original, pero sin el yugo de Oracle encima. Pues nada. MariaDB también soporta Python o Python soporta MariaDB. No sé en qué orden estaría mejor decirlo. Que no me gustan las bases de datos SQL orientadas al servidor, no pasa nada, porque igual me gusta más MongoDB. Pues como me gusta MongoDB, que es una base de datos no SQL orientada a documentos, tengo PyMongo. Aquí está, PyMongo, para utilizar bases de datos MongoDB desde MySQL. Tenemos tutoriales y tenemos ejemplos. Vamos a cogernos un ejemplo que haga algo sencillo, por ejemplo, una collation. Y aquí tenéis un montón de código para hacer copy-paste directamente. Que tampoco me gustan las bases de datos MongoDB porque tienen soporte de red, no pasa nada, tenemos SQLite, pues también tenemos PSQLite 3. SQLite 3 es la gran base de datos no conectada por excelencia. De hecho, si yo hago un find en mi ordenador voy a encontrar un montón de ficheros .db y esos ficheros son ficheros de datos, SQLite y esos ficheros de datos SQLite los puedo trabajar con Python, PySQLite 3. Vamos a ver si yo tengo muchos ficheros de bases de datos.db, ¿vale? Para que veamos que realmente esto existe y que se usa mucho. Find.-name asterisco.db. A ver. Ahí está, ya empiezan a salir. Fijaros la cantidad de ficheros .db que aparecen en mi ordenador, dentro de mi usuario, Y todo esto son bases de datos MySQL, SQLite. Bueno, pues la mayoría sí. De hecho, si hago aquí un file seguido de ese fichero,
Este en concreto no. Pero voy a coger los de Mozilla, los de Firefox. Firefox, a ver si puedo cogerlos así. Firefox, por ejemplo, utiliza mucho ficheros de base de datos .db, estos, aquí, Key4db, CER9db, Key3db, etc. Si yo cojo estos ficheros, a ver, hago un file, mirad lo que me dice aquí, SQLite3 database, así que podría hacerme yo un programita en Python que interactuase con estas bases de datos que ya tengo en Firefox. De hecho, no es raro que os hagáis programas que interactúen con bases de datos SQLite que estén ya por vuestros sistemas y que las manipuléis, ¿no? Al fin y al cabo, os dan un montón de ventajas, os lo dan ya todo hecho. Pero más aún, ¿dónde está pegando ahora también mucho Python? Porque es muy flexible. En cálculo científico. Y cuando digo cálculo científico, digo tanto matemáticas complejas como algoritmos, como visualización de datos, como deep learning, como automatic processing, etcétera. Ejemplos típicos que tenemos que conocer, porque tenemos que conocerlos por lo menos de oídas. ¿Cuáles son? Las dos bases para hacer cálculo con Python, ¿vale? Son NumPy, se escribe así, que son funciones matemáticas complejas, no son suma 2 más 2 precisamente, y su primo hermano que se llama SciPy. SciPy es para algoritmos de datos, ¿vale? NumPy y SciPy van de la manita. ¿Que ¿Para qué me puede valer a mí todo esto? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo en el cual voy a hacer copy-paste, porque yo de esto no tengo ni puñetera idea de algoritmos, pero para que veáis lo que se puede llegar a hacer con Python en un momentito, ¿vale? Me voy a crear una DemoPy, pipenv install. Ya sé que no hemos explicado nada de esto. Me alegra que me lo digáis. Así, pipenv install NumPy. Me voy a instalar NumPy. Instalando. Se está instalando. Ya casi está. Sí, no hemos hablado nunca de esto de pipenv, pero es que en otra sesión vamos a hablar de pipenv. Quiero que veáis lo rápido que se puede hacer algo con Python. SciPy, pipenv install SciPy. Y además me tengo que instalar otra librería más para poder ejecutar este ejemplito. Este ya casi ha terminado de instalar SciPy. Así de fácil es instalarse una librería en Python con pipenv, no tiene más complejidad. Y pipenv install matplotlib. Me voy a instalar esta también. Ya está. No tengo que bajármela de ninguna parte, si la pongo así, pipenv install lo que sea y ya está. Luego veremos pipenv, ¿eh? No nos asustemos. Vale, ya casi está. Y como os he dicho, vamos a hacer un copy-paste, inmenso. bdemo.py, ¿vale? Voy a pegarlo aquí. Esto es mucho código Python que utiliza tanto NumPy como Matplotlib como SciPy. No vamos a entrar en detalles de qué hace cada parte, pero sí vamos a ejecutarlo, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. A ver, en un momentito, ¿qué es lo que hemos podido hacer? Python 3, demo.py, a ver, le damos, esperamos, porque son cálculos bastante complejos los que está haciendo, y en algún momento dado me aparecerá en mi ventana y os lo moveré aquí, ¿vale? Está haciendo una serie de cálculos, a ver si lo termina de hacer, para que veáis cosas que, bueno, pues que se hacen mucho con Python. Vamos a ver. ¿Ha ejecutado ya? Todavía no, estamos en ello. Voy a pulsar control C, a ver. No lo había hecho todavía. Vale, DemoPy. Ay, es que tarda un ratito, la primera vez. No creéis que vosotros que no, que ejecutar esto así en plan, venga, al abordaje, ya está. Mirad. Qué bonito, pero es que fijaros. Yo lo puedo mover y todo. Simulación científica totalmente con Python, con NumPy, SciPy y con Matplotlib. Matplotlib lo que hace es pintar las cosas así de bonitas, ¿vale? Y me falta por nombrar una de las cosas que más de moda están en Python a nivel de cosas científicas. ¿Cuál es? Pandas.
la librería de análisis de datos de Python. Pandas trabaja con datos tabulares, más conocido como filas y columnas, como si fuera el Excel, aunque podéis cambiar el formato. Pandas, de hecho, os permite trabajar con ficheros XLSX de Excel directamente en Python. Os pasan una hoja de cálculos y vosotros podéis tanto leerlas como generar esas hojas de cálculos, ¿vale? Os pasan un chorro de información, pues con Pandas podéis trabajar con esos datos tabulares. Aquí os dicen que utilicéis los Jupyter Books, no lo vamos a hacer. Y en la documentación, aquí, en Getting Started, si yo le doy aquí a What kind of data does Pandas handle, lo vemos perfectamente, ¿vale? Fijaros, ahí, el data frame, que es el marco, es todo esto de aquí, tenemos nuestras filas, las rows y las columnas. Las columns, bueno, que si os dais cuenta es igual que una hoja de cálculos. Bueno, pues Pandas pueden trabajar con, con ficheros de Excel. Si buscáis Pandas React Excel File, primer enlace, os dice que tenéis la función read Excel, ¿vale? O sea que cualquier cosa que os podáis imaginar. O sea, como hemos visto, Python no solamente es que sea un lenguaje interpretado con lo dinámico que eso es, ¿no? Eso nos aporta una forma rápida de programar, sino es que además se puede utilizar para prácticamente todo: administración de sistemas, simulación científica, programación web, acceso a bases de datos, trabajar con visualizaciones, desarrollar scripts que automaticen grandes tareas y al hacer esto reducir el error humano, porque los humanos tendemos mucho a ejecutarnos. Y es que todo eso que hacemos en Python, en Mac, por ejemplo, lo puedo ejecutar luego en Python en Windows, o lo puedo ejecutar en Python en Linux, o en Solaris, o en HPUX, o en AIX, en cualquier sistema, ¿vale? Hemos visto también que Python es un lenguaje fuertemente tipado y de tipado dinámico. Esto quiere decir que yo no tengo que indicar qué tipo de datos utilizan mis variables, pero que no puedo sumar o no puedo operar con dos variables de distinto tipo. Hemos visto también que tenemos el tipado fuerte, el tipado débil, que sí que nos permitiría sumar variables con tipos de datos distintos, ¿no? Integers con strings, peras con manzanas, si lo queréis decir así, como en JavaScript, pero que esto en Python no. En Python, bueno, aunque nos pueda parecer al principio que nos da mucha flexibilidad, que nos la da, también nos obliga a no cometer ciertos errores que otros lenguajes sí que nos permiten cometer. No quiero mencionar a JavaScript, esto lo he dicho yo en voz baja. Y con esto hemos terminado esta primera sesión de brevísima introducción a Python. En posteriores sesiones vamos a machacar un poco más qué es un intérprete, vamos a volver a ejecutar el intérprete y vamos a conocer las herramientas básicas de su ecosistema. Pero ya os digo, esto será en la próxima sesión. Por ahora, esta sesión ha finalizado.